Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 11 de febrero del año 2022. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa, son los nombres que ustedes conocen bien. Marcia Collazo, buen día. Buen día para todos. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día para todos. Alejandro Abal, ¿todo bien? Todo bien, buen día, doctora Collazo, ingenieros Grompone y Pérez Castillo y por supuesto Emiliano y la audiencia. ¿Y Gonzalo Pérez de Castillo, todo bien? Bis lo que dijo Alejandro. Excelente saludo, no puedo mejorarlo. Suena el teléfono, están llamando ahí. Alejandro salta de la silla para descolgar el tubo. Bueno, quedó claro quién era, claro quién era el transgresor. Pero vamos a no preguntarle quién lo está llamando, porque capaz que también tenemos otro conflicto por fuentes, ¿no? Correcto. No se puede hacer ese tipo de preguntas. Vamos al primer tema. La muerte de 24 personas en Argentina que habían consumido cocaína adulterada hizo resurgir acá y del otro lado del río el debate sobre la legalización de la comercialización de todas las drogas, de forma que el Estado pueda controlar la producción de esas sustancias para evitar intoxicaciones. Este martes entrevistamos acá en Perspectiva al titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radillo, que sostuvo que si el negocio estuviera regulado, se reducirían la cantidad de episodios como este que acabamos de observar. Negar que se consume es una lógica que no conduce a nada, planteó en un momento del reportaje. Hoy, todos esos pibes que andan por la calle mal, cayéndose a pedazos, no son consecuencia del mercado regulado, no son consecuencia de ninguna legalización, son consecuencia de este modelo en el que vivimos, en el último siglo, porque las prohibiciones no son de sine die para atrás en el tiempo, no, empezaron en el siglo XX, antes las drogas no estaban prohibidas y no teníamos ni la enésima parte de los problemas que tenemos ahora. Todos esos muchachos son consecuencia de este modelo. Este modelo prohibicionista nos condujo a esta situación de hoy. A raíz del caso de intoxicación masiva en la provincia de Buenos Aires, acá peritos y toxicólogos entraron en contacto con sus pares argentinos para conocer los detalles de la droga adulterada ante la eventualidad de que la sustancia hubiera cruzado las fronteras. En la nota de esta semana, el doctor Radillo aseguró que para la cantidad de dosis de droga que se venden en la provincia de Buenos Aires, la tragedia podría haber sido mayor. Y agregó que aún pueden aparecer casos acá, porque no se sabe si la droga continúa circulando. Bueno, ¿qué dicen ustedes, integrantes de la tertulia de los viernes, sobre este debate que vuelve? ¿Legalizar o no? ¿Desprohibir o no? Y utilizo ese verbo porque lo inventó o lo manejó inventado Radillo en la semana, en esta nota. ¿Quién va primero? Juan. Bueno, yo soy partidario de quitar la prohibición de todas las drogas, pero creo que hay un pero, y hay por lo menos 3 observaciones que quiero adjuntar a esta afirmación. En primer lugar, la venta legal es la única manera de eliminar el tráfico clandestino, es decir, es clarísimo, es decir, lo contrario de clandestino es legal, ¿no? Es decir, que eso es casi una acción. En segundo lugar, el negocio de las drogas es enorme y la legalización generaría para los estados impuestos enormes. Es decir, que no veo por qué los estados se resisten a esa fuente gigantesca de dinero que hoy pasa en la clandestinidad y no paga ningún impuesto. En tercer lugar, la liberalización debe acompañarse necesariamente por una publicidad contraria, tal como se hizo contraria al uso de las drogas, ¿no? Es decir, explicando todos los inconvenientes de las drogas, tal como se hizo con el tabaco en el Uruguay, y como se debería hacer también con el alcohol y con el exceso de alcohol o el juego, ¿no? Es decir, que también son otros dos vicios, dos vicios posibles, ¿no? En este caso, una de las drogas es inocua como el juego. Ahora, ¿por qué creo todo esto? Porque creo que la experiencia histórica lo avala. Y para eso tengo 2 casos, en muchísimos, ¿no? En primer lugar, el caso de la ley seca en Estados Unidos,
cuyo resultado, la prohibición del alcohol durante 10 años, lo que hizo fue desatar una delincuencia terrible, hasta que con toda sensatez el gobierno de Roosevelt dio marcha atrás y pasó al control estatal. En el Uruguay, desde tiempos de Valle de Ordóñez, se practicó el control estatal del juego. Y eso eliminó precisamente la posibilidad de que fuera una actividad clandestina, con todas las consecuencias mafiosas, de tipo mafioso, que traerían. Y ha sido un éxito. Es decir, en el Uruguay se ha sido controlado y lo muestra claro. Estos son dos muestras claras de lo que pasa por la prohibición y lo que pasa por la regulación estatal. Y son experiencias prácticas. Creo que no se necesita más. Es decir, creo que me resulta incomprensible por qué no se legalizan y se regulan y se aprovechan ese enorme masa de dinero que circularía. Bueno, ya tengo reacciones de los oyentes enseguida, ¿no? Ocurrió durante la entrevista al doctor Radío también. Dice Alfonso, ¿es tan lógico que la solución es la legalización? ¿No? Y después dice otro oyente, pero con la experiencia que tenemos acá en Uruguay con la regulación del mercado de la marihuana, ¿podemos afirmar, como decía hace un rato Grompone, que se terminó el narcotráfico de esa droga? O sea, ¿legalizar es sinónimo de eliminar lo clandestino o lo clandestino termina quedando también? Está semi-legalizada en el Uruguay, en realidad, porque tiene una cantidad enorme de trabas. Es decir, los clubes canábicos con registros, la cantidad de plantas que se pueden tener. Es decir, hay una cantidad de limitaciones. Cuando yo digo liberar, es liberar. Ajá, bueno, mira, apareció entonces un elemento más. Tengo la manito de Gonzalo Pérez del Castillo levantada. Sí. La manito de Zoom, digamos, ¿no? Puso ahí claramente en amarillo su mano, como diciendo, dame a mí, por favor, yo. ¿Me lo vas a dar o vas a seguir haciendo especulaciones sobre si mi manito está levantado o no? No, estoy relatando para los oyentes de radio. Bueno, efectivamente pido la palabra, porque yo creo que Daniel Radío tiene toda la razón. Lo que pasa es que, claro, Daniel Radío es una persona que tiene, para mí, como político moderno, tiene una visión global de las cosas. Es decir, hoy día nosotros estamos en un siglo en el cual se necesitan soluciones globales. Yo no sé, y creo que eso le faltó en la exposición de Juan, con la que estoy totalmente de acuerdo. Creo que le faltó decir que cuando tomemos este tipo de medidas, la tenemos que tomar todos. Es decir, no sirve que un solo país la tome. Se necesitan consensos mundiales para enfrentar este tema, como se necesitan consensos mundiales para enfrentar un montón de otros temas de los que también podemos hablar. Pero este es clarísimo, porque ¿qué es lo que da? La prohibición de las drogas, ¿qué es lo que está generando? Está generando mafias, está generando violencia, interferencias con la política, porque estos grupos después tienen tanto dinero que compran empresas legales, que después hacen lobbies políticos que supuestamente son de empresas legales, y está generando incluso narcoestados. Es decir, es brutal la influencia que esto está teniendo. Y a esto hay que abarcarlo en una forma conjunta. Acá tiene que haber, en la UNODC, que es la Organización de Naciones Unidas contra el Crimen, uno no ve ninguna voluntad de los países del mundo a decir, miren, vamos a entrarle a este problema en serio. Porque las soluciones parciales, y yo estoy totalmente de acuerdo con los argumentos que ya dijo Juan, así que no los voy a repetir, pero esa solución parcial no da una solución. Acá nos tenemos que poner de acuerdo, de una vez por todas, en que hay problemas que tenemos que solucionar todos los países juntos. Y este es uno de ellos. Y está clarísimo que todo el daño que pueda causar la legalización de la droga no se compara con estas cosas que acabo de mencionar. De estos narcoestados y mafias y poderes que no los controla absolutamente nadie, que son criminales. Entiendo lo que decís, Gonzalo, pero inmediatamente surge una pregunta. Dime. Si el camino es ese, ¿cuánto demora? Efectivamente, ¿habrá alguna vez esta solución de la desprohibición?
Y bueno, depende de que el mundo tenga políticos inteligentes como Daniel Radío, que no por casualidad es dirigente del Partido Independiente. Ya pasó el aviso. ¿Qué más? Alejandro, escucho tu intervención ahora. Bueno, bien, yo te reconozco que es un tema que me deja siempre me ha dejado serias dudas. Primero debo decir que me cae muy bien Radío, creo que es muy buena persona, habla bien, es colega político de Gonzalo, lo cual no es poca cosa, pero bueno, al margen de la persona de Daniel Radío, el tema de fondo es realmente complicado. Cuando uno conoce adictos a la marihuana, adictos a la cocaína, adictos a la pasta base, y yo conozco algunos, quizás no demasiado cercanos, pero los conozco y bien, la sensación que uno le queda es horrible. Es gente que ha destruido sus vidas, pero además ha destruido las vidas de todo el entorno, ¿verdad? Y eso es durísimo. Es durísimo. Entonces, y uno piensa, bueno, pero si se legaliza no va a cambiar nada. Si se elimina la prohibición no va a cambiar nada en ese sentido. Y sin embargo, resulta que la experiencia que tuvimos de la marihuana, en lo que yo veo, y lo que me han contado, y lo que siento, y lo que me dicen mis hijos, de los amigos, de la gente de su generación, ha tenido un efecto bastante perverso, porque ahora, por lo pronto, o una enorme parte de la generación de adolescentes mayores o ya jóvenes, considera que la marihuana no tiene ningún problema, porque está legalizada, se ha autorizado su venta, incluso en las farmacias, así que vamos a fumar marihuana. Es más, yo nunca fumé marihuana, pero he sentido el olor de la marihuana porque a veces uno caminaba por ahí y sentía el olor de la marihuana. Pues ahora lo siento bastante. Ahora lo siento mucho más que antes. Ustedes dirán, bueno, eso no tiene nada que ver con la legalización. Bueno, sí tiene que ver, me parece, me da la impresión de que sí, porque el argumento que te maneja, pero ¿cuál es el problema? Si no hace ningún daño, lo venden en las farmacias. Está permitido. Se dirá que con eso se eliminó el tráfico de marihuana. No, ni siquiera el de marihuana. El tráfico de marihuana sigue existiendo, según lo veo nada más que en los noticieros de la televisión o de la radio. Detuvieron a fulano de tal, hicieron un allanamiento en tal lugar y encontraron, bueno, tantos paquetes de cocaína como tantos de marihuana. Si tenían paquetes de marihuana, porque hay un comercio ilícito de marihuana. Y además es así, porque le he preguntado a la gente cercana, díganme, ¿y todos esos jóvenes de dónde sacan la marihuana? La compran por ahí. Pero digo, no en la farmacia. No, la farmacia es muy complicado. Y además es más barato comprarla por ahí. Y total, bueno, hasta hacen comentarios sobre la calidad. Pero resulta que, entonces uno se plantea, dice, caramba, si se dice que se legaliza, no se está abriendo la puerta para que, bueno, la gente crea que es inocuo. Juan decía, hay que hacer una propaganda muy fuerte explicando que no es inocuo. Está bien. Pero resulta que además, según me han dicho también y según he oído por todos lados, lo de la marihuana no es solo la marihuana, ha sido la puerta de entrada a la cocaína, para mucha gente, para muchos jóvenes. Algo que antes, lo de la cocaína, parecía reducido a un núcleo más o menos selecto de personas con poder adquisitivo, resulta que ahora es lo que sigue al consumo de marihuana. Y lo peor es que para muchísima gente eso termina en la pasta base, porque la cocaína sale más cara y la pasta base sale mucho más barata. Y bueno, ahí ya es el descontrol total, el desastre total. Entonces, las vidas personales dañadas para las personas
que consumen, pero dañadas terriblemente para toda la familia. Entonces, Alejandro, tu amigos, postura, ¿cuál es en definitiva? Y bueno, aún con dudas, porque admito que la argumentación no es una argumentación tonta, ni mucho menos. Me refiero a la base de lo que decía Juan y por supuesto lo que decía Badío, y que comparte Gonzalo porque políticamente lo comparte. No es una tontería, pero de entrada la verdad que me cuesta mucho pensar que sea un buen camino el de decir, se puede legalizar o no prohibir más ni el consumo ni la venta. Bueno, el consumo no está prohibido, pero no prohibir más la comercialización de todas estas drogas. Marcia. Me dejas un último comentario. Vinculado con esto, se dice, no, porque en realidad si se prohíbe, no debería prohibirse nada de estas cosas. Pero sin embargo hay cosas que se prohíben y yo me pregunto si está bien o está mal. Si alguien quiere comprar un remedio en una farmacia para, por ejemplo, facilitar el sueño, cosa que, bueno, yo no lo hago, pero sí sé que se hace, normalmente parecería que se requiere una receta de un psiquiatra. De esas recetas creo que le dicen verdes, y si no, no te lo venden. Quienes entienden que sería bueno dejar la libertad para todas estas cosas, comprenden también las pastillas para dormir, por ejemplo, y todos esos remedios que andan vendiéndose solo bajo receta verde. Habría que liberalizar todo. Capaz que Juan y Gonzalo tienen respuesta para esa pregunta, pero vamos a escuchar cuanto antes a Marcia, que está esperando hace rato ya. Marcia, tu turno. Sí, yo creo que en realidad acá de una manera muy básica la discusión sería legalizar sí, legalizar no. Recordemos que el negacionismo y en estos temas tan delicados nunca lleva a nada. El negacionismo tiene muchas caras. Una de ellas es la apelación a la prohibición. Esa es una de las caras del negacionismo, pero no es la única. Por ejemplo, cuando se habla de prohibir el aborto, ¿verdad? Se está incurriendo en un negacionismo, en uno de los tipos. Y además el negacionismo lo que hace en definitiva es tender una especie de manto sobre la realidad. Esto es una cosa que podría ser infinita la discusión, porque yo ahora me estaba acordando incluso de Hegel. No olvidemos que el narcotráfico también es una guerra, es una de las modalidades de la guerra, es una guerra criminal. Uruguay, ya que hablamos de líderes políticos, Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar el mercado de marihuana durante el gobierno del Frente Amplista José Mujica, un líder de izquierda que saltó al conocimiento del mundo en este sentido, y que yo quiero destacar nada más que dos grandes virtudes de su legalización, entre tantas otras que podría destacar. Una, poner de manifiesto el problema a través de su legalización para controlarlo, pero no solo para controlarlo. Se estima que por lo menos se han ganado $22 millones para el Uruguay, a través de la regulación del cannabis con fines recreativos. Y no solo eso, sino que se ha mejorado la hierba. Se ha intervenido para que se sustituyan unas que venían importadas ilícitamente de Paraguay por flores de cannabis o cogollos domésticos de mucha mayor calidad, que después el consumidor lo compre o no lo compre, el problema del consumidor. Ese es el primer mérito que quiero resaltar. Y el segundo mérito que quiero resaltar es que muchas veces se dice, bueno, lo que pasa es que no se legaliza la droga. Esto es un tema que no anda por la calle, Esto es un argumento que se maneja desde los investigadores. Que no se legaliza la droga porque a los gobiernos les cuesta dar ese paso comprometido políticamente. ¿Por qué es un paso comprometido políticamente? Y bueno, eso es un segundo mérito importantísimo de un presidente de la República Oriental del Uruguay, frente amplista. No lo digo para remarcar, simplemente como se han remarcado otras opciones, remarco esta, que legalizó la marihuana y fue el primer país del mundo en hacerlo. Y por supuesto que yo estoy de acuerdo en legalizar la marihuana, pero ¿por qué?
no porque yo quiera fomentar el consumo de la droga, la destrucción de nuestros jóvenes sobre todo, no por eso. Son procesos que no son solamente económicos, son procesos humanos. El ser humano ya sabemos que es un ser sumamente complejo. El ser humano está escrito en una urdimbre social, por otra parte, llena de códigos y de símbolos, que no es porque legalicemos la marihuana o la cocaína, vamos a suponer, que va a desaparecer el problema ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses, ni en años a veces. Y sin embargo, no hay otra opción, no hay otra opción. El dilema es de hierro. Después de ahí van a tener que venir los otros trabajos. Sí, claro que se va a multiplicar el desafío, se va a multiplicar enormemente, pero a nuestras espaldas tenemos en este momento la sombra del crimen organizado, que cada vez gana más lugar en Uruguay, solo por hablar de Uruguay. Sí, el crimen organizado, ni que hablar. En torno a la droga ilegal. Sí, sí, no, pero además está de por medio la salud, entre comillas, ¿no? del consumidor. Por supuesto. Esa cosa terrible de que, bueno, a la hora de comprar, la persona en definitiva no sabe lo que está comprando, ¿no? Porque eso pasó en Argentina. Bueno, por eso, sí. qué control hay, qué calidad verificada hay, qué se sabe a propósito del impacto que esa sustancia tiene en el cuerpo, más allá de lo que es el propio efecto psicoactivo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué se sabe a propósito de qué mezcla han armado? Porque parece que siempre hay mezclas, ¿no? Nunca es la droga pura que se supone que se está comprando. Algo más para terminar muy brevemente esta intervención mía. Tenemos que poder separar este problema de las consideraciones éticas. Si no logramos separar este problema de las consideraciones éticas, separarlo no quiere decir negar la ética. Pero si no, metódicamente no logramos diseccionar este problema de las consideraciones éticas, jamás, paradójicamente, vamos a poder cumplir con su solución, que también es ética. La mano levantada ahora es la de Juan. No es la manito vía Zoom, no es esa manito colocada en la pantalla. Es la mano, la mano misma. Juan, dale. Bueno, yo quiero recordar que el consumo de todas las drogas está permitido en el Uruguay desde siempre. Es decir, que el argumento liberalizando las drogas se aumentaría el consumo y todas esas cosas. Es decir, el consumo existe y es absolutamente legal, ¿no? Es absolutamente legal desde tiempos inmemoriales, nunca se prohibió. Lo que se prohíbe es la venta. Es decir, la legalización es la legalización de la comercialización. Es decir, lo que estamos hablando es de un problema económico. Y por eso insisto que el punto central es la estupidez de no cobrar impuestos y no establecer una producción regular de algo que está permitido en un país. Eso por un lado. Y en segundo lugar, mencionaba el problema de la pasta base. La pasta base desaparece con la producción legal. Es decir, porque la pasta base es un subproducto mamarracho, espantoso, que su efecto no es por ser pasta base de cocaína, sino por todos los componentes químicos que no han sido eliminados de la producción de la cocaína. De modo que eso desaparecería la pasta base y todos sus efectos, ¿no? Bien, quería recalcar esos 2 puntos. Ahora, Gonzalo. Sí, no, yo para ayudarlo a Alejandro, yo creo, Alejandro, que el tema es ¿cuál es el mal peor? Es decir, nadie piensa que el consumo de cocaína, de heroína, de drogas es una cosa que es buena para la salud no, evidentemente no lo es. Y se tendrán que tomar previsiones para que la gente sepa que incurrir en ese tipo de consumo te puede traer consecuencias graves para tu salud, para un montón de cosas. El tema para mí fundamental es que el estado actual de cosas es inaceptable. En Afganistán, yo esto no lo sé, pero lo he leído, los talibán no hubieran podido nunca combatir contra las fuerzas occidentales, democratizadoras supuestamente,
si no hubiera sido porque controlaban el mercado del opio. Lo mismo pasa en cuántos países latinoamericanos están hoy día dependiendo de una forma indirecta, pero dependiendo de estas organizaciones criminales que son las que comercializan droga. Entonces, estamos en una situación muy mala. Entonces, legalizando, para empezar, liquidarse esos problemas, que no son menores. Ahora, después tenés que tratar con estas otras drogas, cómo se está tratando con el tabaco y con el alcohol, que son tan dañinas y son tan adictivas como puede ser la cocaína o el LSD o la marihuana. No sé, yo, al igual que vos, fumé y tomo alcohol, pero no he consumido drogas. Así que no tengo mucha experiencia de eso. Pero sí sé, igual que vos, he visto gente que tiene ese problema. Pero también hay familias que son destruidas por el alcohol. Hay familias que son destruidas por el tabaco porque el padre de familia se muere. Digo, entonces, no es una cuestión de... Es una cuestión de elegir entre cuál es el mal peor. Y yo creo que en este momento la situación está dada de que estamos en el peor de los mundos. Porque estamos dándole un poder impresionante a bandas delictivas. Que después, naturalmente, sobre todo en estados liberales que tienen democracia, esos conjuntos económicos, y esto Juan lo explicaría muy bien, terminan comprando empresas legales y haciendo lobbies e influenciando, y te destrozan la democracia. Entonces es muy peligroso el estado actual. Y yo creo que lo demás que tú señalas con razón, de que una vez legalizado habría que controlar exactamente cómo se consume eso y cómo se regula, pero es otro tema. Es otro tema. Santiago, y me parece que es mucho mejor. Santiago, escéptico con respecto a lo que ustedes están proponiendo en mayoría en esta mesa, dice, solo si el Estado regalara la producción de droga, se terminaría efectivamente con el comercio clandestino. No es cierto. Porque regala alcohol el Estado. Ah, no. ¿Regala cigarrillos? No. ¿Regala juego? No. Bueno. Sorry, Santiago, pero no. No, espera. Lo del comercio del cigarrillo, el comercio ilegal del cigarrillo existe terriblemente también. Andá tú a cualquiera de las ferias y vas a ver si hay comercio ilegal del cigarrillo. Es decir, cigarrillos que se importan de contrabando, ¿no, verdad? Es decir, que vienen de contrabando, que no pagan absolutamente nada y que se supone que además son de mala calidad. Pero bueno, yo les pregunto de vuelta, sobre todo bueno, dejando al margen las alabanzas de Marcia por el presidente Mujica, sobre lo cual no quiero entrar ahora en consideraciones porque sería largo, quisiera así que Juan y o Gonzalo en particular, puede ser Marcia también, me digan a ver por qué o qué piensan que debería ocurrir con todos aquellos medicamentos que tienen control, como les decía al principio, de receta verde, ¿no, verdad? Hay que sacarlo y permitir liberalizar eso también, porque se supone que están controlados porque le hacen mal a la persona. No hay duda de que las drogas le hacen mal a la persona, más mal o menos mal, pero siempre mal, horrible mal. Yo pregunto, esos medicamentos que no tienen una libertad de comercialización, ¿habría que liberarlos también? No, para mí para nada. Al contrario. ¿Y qué diferencia hay? Al contrario, pero yo aceptaría que inclusive algunas de las drogas, por su peligrosidad, tuvieran receta verde también. No tendría ningún inconveniente. Es decir, que la receta verde me parece que es una excelente solución para un control indirecto de medicamentos y de drogas. Pero ¿cómo utilizarían una receta verde para el control de la venta de... Bueno, tú decías que la pasta base desaparecería, no lo creo, pero bueno. Pero porque el comercio inevitablemente iba a derivar de la pasta base porque es mucho más barata. Pero bueno, yo pregunto de verdad, que ¿cómo funcionaría? A ver, ¿a quién le admitirías una receta verde para que compre pasta base o para LSD o alguna de esas drogas psicodélicas o incluso cocaína? Alejandro, yo creo que... Bueno. Perdón. No, está bien, disculpa, Marcia. Perdón, no, quería decir nada más con breve comentario. Yo creo que en todo caso, bueno, la legalización no necesariamente se tiene que efectuar a través de un determinado procedimiento ya implementado para otro tipo de drogas,
Yo lo que apunto más que nada es a que en el ámbito de las investigaciones, ¿verdad? En estos temas, no solamente hablo de investigaciones científicas de las ciencias naturales, de la medicina, de la química. No, por supuesto que también hablo del derecho, porque a través del derecho que se efectúa la penalización, ¿no? Una cosa va de la mano de la otra. Y realmente la prohibición o el endurecimiento de ciertas penas vinculadas a cuestiones tan arraigadas, tan poderosas y tan prácticamente inasibles como es el mercado clandestino, digamos, el mercado negro de la droga, que se vincula al crimen organizado, el Estado y la sociedad civil, realmente cuentan con pocas armas, esa es la verdad. Y no son armas como las del crimen organizado, son otro tipo de armas. Entonces, verdaderamente, yo creo que si no empezamos por darnos una sana discusión, sin tabúes, sin preconceptos, abierta justamente, bueno, ¿con qué contamos? ¿Cuáles son las pocas armas o herramientas, si ustedes quieren, para cambiar la palabra, con las que contamos para hacer frente a este terrible problema que todos los días nos golpea, y nos golpea en los ámbitos más disímiles? Bueno, ¿con qué herramientas? Y bueno, por ejemplo, con la legalización bajo ciertas premisas normativas. De vuelta, estamos hablando de la norma, del derecho. Ahora, recrudecer la prohibición, como incluso, yo no quiero entrar en el tema, pero el tema me trae y es inevitable. Acá tenemos el recrudecimiento de las penas para el microtráfico en la LUC, que ha sido denunciado por muchas personas con cargos en políticas sociales en el Uruguay, que está produciendo un aumento tremendo de la prisión de mujeres que introducen ese microtráfico en las cárceles. Mujeres que a su vez al entrar a la cárcel, fíjense que se pena, no me acuerdo ahora, pero creo que la pena es de 4 a 15 años. Sí, de 4 a 15 años de prisión y son inescarcelables. Y fíjense que ya está pasando, no es que nadie lo inventa, que marchan a la cárcel mujeres que tienen muchos hijos, porque son mujeres pobres y que muchas veces son jefas de hogar. Bueno, ese es otro de las piedritas del mosaico de este tema tan desafiante para todos. Y por supuesto, como dice Gonzalo, para las democracias. Gonzalo, te dejo a ti el cierre, ya que estás otra vez levantando la mano. Yo creo, sí, porque lo que plantea Alejandro es inteligente y es una preocupación totalmente válida. ¿Cómo hacemos después para regular estas cosas? Porque si estamos con las recetas verdes para ciertas drogas, ¿cómo hacemos con estas otras? Yo creo, Alejandro, que ese es un tema que vamos a tener que estudiar y estudiar a fondo y ver cómo se regula, pero ese tema es muy pequeño comparado con el tema que estamos afrontando hoy día. Hablando de comparaciones o referencias en otros productos, claro. Dice este mensaje de Bernardo, los cigarrillos tienen propaganda negativa en sus cajas. Bueno, se podría hacer lo mismo con el paquete de la droga tal, la droga cual. Si resulta, y capaz que no resulta, y entonces tenés que probar otra cosa, pero de todas maneras, Alejandro, el mal es mucho menor del que se está produciendo ahora, que es entregar estados enteros a manos de organizaciones delictivas.